de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy jueves 5 de diciembre del año 2002 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillá Nanita, y para llevar adelante este programa, como siempre, contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pin. Muy buenos días. Muy buenos días, más o menos. Vamos a introducirnos de inmediato en la agenda. El señor presidente Mejía analizará el proyecto de bonos. Regresó anoche. Hipólito Mejía apoya más bonos sin tocar las EDES. El empresariado cuestiona la ampliación en el monto de los bonos por inoportuna. Bueno, el empresariado fundamentalmente está en contra de que se vuelva a readquirir el negocio eléctrico y pase a manos del Estado. Yo le quiero decir al grupo que representa al empresariado, con el mayor respeto, que no compartimos su opinión. El grupo empresarial tiene que admitir que no tuvo visión para darse cuenta que todo este ensayo de la capitalización iba a ser un desastre para la nación. Entre las pocas voces que se levantaron entonces, estoy hablando ya por el año 90, estaba la de esta persona que hoy habla aquí ante este auditorio, esta teleaudiencia y esta radioaudiencia también. Y en aquella época el 100% de los empresarios estaban montados en el carro neoliberal. No había un solo empresario que saliera a combatir lo que era cuchillo para su pescuezo. Entonces las voces que nosotros en aquella época nos arriesgábamos a disentir y a alertarles del engaño que suponía un trato no equitativo, porque si pactamos algo, entonces se supone que vamos a abrir nuestras fronteras arancelarias. Bueno, se supone que todos debemos abrir nuestras fronteras arancelarias, y son los poderosos con más razón primero que los débiles. No, pero ha sido totalmente lo contrario. Los que levantaban el estandarte de la globalización han mantenido sus fronteras arancelarias cerradas, incluyendo el bloque europeo, mientras se nos ha estado no solamente demandando, sino haciendo presión por todas formas habidas y por haber para que nuestras fronteras arancelarias y además nuestra soberanía queden aplastadas, que es lo que estamos viviendo en este momento en la República Dominicana. En aquella oportunidad, los empresarios no tuvieron visión ni siquiera para defender sus intereses, que estaban amenazados. Ahora ellos se han percatado, y como dice el refrán, más vale tarde que nunca, que todo esto fue un desastre y un atentado dirigido precisamente a hacer desaparecer el aparato productivo nacional de cada país por dos vías. Una de una inversión directa para comprar todas las actividades productivas de la nación, comenzando desde luego con las actividades estatales, pero luego pasando también a otras actividades del sector privado, pero también haciendo que el sector privado se vea contra la pared
con el ingreso de productos que son competidores de los suyos, pero con todas las ventajas de su parte, mientras el producto nacional tiene todas las desventajas de su lado. Entonces yo creo que los empresarios, o sea, esa voz empresarial debería ser un poquito más humilde en este momento. Debería ser más humilde, porque en este momento ya el pueblo entero está protestando contra eso. Que hubo ladrones en el sector público, sí los hubo, pero no podemos canjear los ladrones del sector público por los ladrones del sector privado, y menos si son extranjeros. Porque eso es el proceso de privatización y capitalización que se está escenificando en Latinoamérica entera. El asalto a las economías latinoamericanas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que saber que hay actividades que tienen que estar en manos del sector público. Y tenemos también que limpiar el sector público, porque no podemos tolerar que haya ladrones en el sector público. Eso es así. Y ese es nuestro reto, el reto de la sociedad dominicana. No es verdad que todo va a estar sujeto a un precio, porque estamos rigiéndolo absolutamente todo con las leyes del mercado. De modo que queríamos fijar esa posición frente a la actitud del empresariado, que no es que está contra los bonos, está contra el uso proyectado de los bonos. Ahora, en cuanto a ese uso proyectado, ya hemos fijado aquí también posición. Y hemos dicho, no se le puede dar un centavo a las distribuidoras hasta que no se compruebe y se verifique qué fue lo que pasó con la capitalización. Si es verdad que ese dinero vino, y si vino, cuánto vino, y si tienen derecho a algo después de todo lo que nos han sacado del bolsillo. Hay algo que yo me permitiría agregar, y es que el empresariado de la nación, muy particularmente su cúpula, que los más perjudicados siempre han comenzado a ser los de abajo. Los pequeños y medianos empresarios están siendo muy atacados, muy asediados, y las quiebras están por montones. Pues la cúpula del empresariado estuvo representada en todo este proceso. Estuvo representada en la en la Junta de Directores de la CDE, está representada en la Junta Monetaria, está representada en todos los niveles de decisión que tenga, que conciernan al aspecto tanto empresarial como monetario y hasta fiscal también. Entonces, el empresariado es corresponsable de toda esta situación que estamos viviendo. Y no estamos hablando de los representantes actuales, sino precisamente así como se le demanda al sector público, gestión tras gestión, la continuidad del Estado. También el empresariado tiene que tener lo que se llamaría la continuidad de responsabilidad del sector privado, ¿verdad? El dislocado mercado cambiario. La prima del dólar sube, la ley orgánica del Banco Central. Bueno, eso es que habíamos prometido traerles la consulta que íbamos a hacer sobre si esa decisión que se tomó, irresponsable y criminal desde el punto de vista de los efectos que va a tener en la sociedad dominicana, de cruzarse de brazos y dejar que la divisa dominicana, el peso, se vaya al abismo frente a un mercado manipulado del dólar, sencillamente porque se ha mantenido abierta una puerta para que se lleven lo que quieran llevar. Para eso se derogó la ley 861 de inversión extranjera. Y decíamos que íbamos a chequear cómo estaba eso con respecto a lo que demanda el cumplimiento de la ley en la República Dominicana. Pues bien, aquí está la ley orgánica del Banco Central, ¿verdad? (6142) con sus modificaciones. Oigan lo que dice aquí el artículo 3.
El objeto principal del Banco Central de la República Dominicana será promover y mantener las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias más favorables a la estabilidad y desenvolvimiento ordenado de la economía nacional y regular el sistema monetario y bancario de la nación. Regularlo, no dejarlo al libre arbitrio de los especuladores y menos de los que se están llevando el dinero para afuera. Regularlo de conformidad con la Constitución de la República, la ley monetaria y la presente ley. Y dice entonces el artículo 4, corresponde al Banco Central en el orden interno, primero, mantener el sistema monetario nacional implantado por las leyes 1528 y 1529 de fecha 9 de octubre de 1947, con las garantías y limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes. 2, velar por el mantenimiento del valor interno de la moneda nacional. ¿Está claro eso, eh? Tercero, promover la estabilidad y el desarrollo progresivo de la economía nacional con el objeto de alcanzar un máximo aprovechamiento de los recursos productivos. Y por ahí sigue sucesivamente. Además dice, sexto, promover la liquidez y solvencia del sistema bancario de la nación. Velar por la distribución adecuada del crédito conforme a los intereses de la economía nacional. Y eso que están haciendo de retirar circulante, eso es para estimular el crédito. Entonces está claro que ese paso que dio el Banco Central, el gobernador y la Junta Monetaria y todo el que tuvo que ver con eso, se hizo violando la ley orgánica del Banco Central. Claro que no es la primera vez que lo hace. El Banco Central hace tiempo que viene desviado de su ley orgánica. Y el único jurista que yo he escuchado colocar sobre los hombros de los representantes de la Junta Monetaria y los gobernadores de turno en el Banco Central la condición de ilegalidad fue al doctor Leonardo Conde, que es abogado y también es economista. Y parece que su conciencia como economista pesó sobre su condición de abogado para hacerlo pronunciar en un programa de televisión que escuchamos el dictamen que él daba de que todas las decisiones o la mayor parte de las decisiones que estaba tomando la Junta Monetaria, sobre todo en la línea de lo que está sucediendo, estaban violando la ley orgánica del Banco Central. Entonces, aquí han pasado muchas cosas, incluyendo una decisión que tomó la Suprema Corte, aquella que hicieron ir porque estaban muy viejos y porque se les estaban acumulando muchísimas cosas y porque estaban muy influidos por el régimen político de entonces. Entonces, como había que barrer todo lo que tenía que ver con el gobierno del doctor Balaguer, se fue a la Suprema Corte. Pues vino esta Suprema Corte, que no es la que se merece el pueblo dominicano. Pero aquella Suprema, en una litis entre un particular y una de las compañías petroleras, falló que el peso y el dólar estaban a la par. En otro país, eso hubiera sido un cataclismo económico, porque eso iba a estremecer todo lo que se había hecho a partir de ese, o desde el momento mismo en que se comenzó a producir decisiones contrarias a esa aseveración. Pero al llegar a esa ratificación, a partir de ese momento se suponía que eso tenía que haber sido corregido. ¿Qué pasó aquí? Que se quedó todo igualito. Eso quedó ahí como un asunto entre dos particulares, uno extranjero y uno nacional. Así marchó y marcha la justicia dominicana. Entonces, pero eso tiene sus consecuencias gravísimas en este momento. Ayer decíamos que el país estaba al borde de un precipicio, provocado por ese desastre de la electricidad que nos dejó el gobierno de Leonel Fernández, pero que ha agravado el gobierno de Hipólito Mejía. Entonces, las consecuencias las estamos viendo en el rápido deterioro de las disponibilidades de reservas del sistema financiero dominicano y el sistema cambiario. ¿Por qué? Sencillamente porque hemos diseñado un sistema para que se lleven todo lo que quieran, sin control de nadie.
Eso era lo que hacía la ley 861 de inversión extranjera. Pero como la derogaron para eso, ahora estamos teniendo las consecuencias. Y tenemos un Banco Central que está alegremente en esa dirección. Porque todavía usando su ley orgánica podía haber frenado estas cosas. Pero entonces no, ahí lo que hay es la voluntad de devaluar el peso dominicano y que se mueran de hambre los dominicanos. Y esa es la política del Banco Central y también la de este gobierno mientras mantenga a esos funcionarios ahí. Yo creo que no podemos hablar más claro de eso. No, claro, de ahí no puede decirse. La prima del dólar, a propósito de eso, sube a 23,50. Denuncia que acaparan divisa. Siempre le están atribuyendo. Hay una proporción muy pequeña de lo que es la especulación en este asunto. Pero, es lo que se acaba de señalar. Parece que cabalgando en la desarticulación de los mecanismos de control, ¿verdad? Siempre Claro. surge un grupo Claro, y se que aprovecha. está comprando y vendiendo y trata de sacarle partido a la mal revuelta, como dicen, ¿no? Desde Ganancias luego, de pescadores. sobre todo si encuentra quienes están demandando y ofertando el adquirir la divisa al precio que se lo ponga, para sacarla ahí- lo más rápido que se pueda. Hay- Ahí es donde se Hay produce. una crónica en el periódico hoy Ah, fíjese, yo no lo había leído. que acusa incluso, A las distribuidoras. no, que esos especuladores tienen incluso representación en los niveles a donde se toman las decisiones, bueno, como bueno. por ejemplo la Junta Monetaria. Fue lo que señalamos ahorita. Mire, denuncian que un cartel influye en alzas del dólar. Eso no lo puede poner en duda nadie. Ahora, la causa eficiente no es la especulación que No. puede hacer el cartel. Es la tronera que le abrió a la economía dominicana la cantidad de dólares que se llevan del bolsillo de los dominicanos. Y de los dólares entonces, primero nos sacan pesos del bolsillo, los convierten con los dólares que nos mandan las remesas y entonces se lo llevan porque ya no hay control de nadie. Absolutamente de nadie. Entonces aquí dice que los comentarios y rumores circulados ayer sobre el llamado cartel cambiario fueron la comidilla del momento. Esos comentarios incluyen el papel del referido cartel en los mecanismos de elaboración de las políticas monetarias y financieras del país en la presente gestión de gobierno. Se identificó el hecho de que la Junta Monetaria, donde aparentemente ese cartel tiene representación, ha aprobado el paso de bancos de cambios a bancos comerciales, a pesar de que las operaciones de esos bancos comerciales son esencialmente cambiarias. Y por ahí sí, imagino yo que todo eso tiene nombres y apellidos, ¿verdad? Distorsiones en todas las esferas y en todas las actividades. Esto no tiene... Bueno. Círculo empresariales. Creen solo cambios y FMI pararían la crisis cambiaria. Bueno, esto es como entregarnos en manos del enemigo. Bueno, nos rendimos, venga el Fondo Monetario Internacional y ocupe la nación, ¿verdad? Y que se sienten en todos los niveles de decisión, probablemente también el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Eso no es lo que quieren. La propugnación por los cambios nosotros estaríamos de acuerdo, pero no para los propósitos que ellos están probablemente pensando que deberían hacer los cambios. No, Los porque cambios en el sector financiero, en el manejo. Pero es que la palabra los cambio funcionarios. cambio no te está diciendo toda la historia. No, desde luego, ahí detrás de Sí, ella. porque va a cambiar lo que hay, pero no te dice para dónde. Exacto. Sí. ¿Y por quiénes? Exacto. Tú puedes cambiar para empeorar. A eso me refiero. Y tú puedes cambiar para mejorar. El país Exactamente. necesita que esto mejore, pero inaplazablemente. Tengo entendido que hay reunión De emergencia. de sí. emergencia del gabinete hoy, y así mismo debe ser. Y hasta de la Junta Monetaria creo que van a trasladarla el esperamos lunes que- para hoy. Esperamos que de ahí lo que salgan sean soluciones y no agravantes. Bueno. Temas nacionales. La crisis energética. Cuestionamiento del Senado a las distribuidoras. Dice las distribuidoras en el banquillo, en el Senado ahí sentadas. Distribuidoras explican negocio ante el Senado 6 horas durante todo ese tiempo. Cruce de datos, insultos y acusaciones en interpelación a ejecutivos de las EDES, de norte, de sur y de este. Los legisladores PRDistas no quedaron satisfechos con las respuestas ofrecidas por los representantes de las ES, compañías distribuidoras de energía eléctrica Unión Fenosa y las EDES.
Fíjese, me llamó ya tarde una persona y me dijo, ponte el canal de noticias que ahí están transmitiendo desde el Congreso la interpelación de las distribuidoras. Y yo estuve largo rato escuchando el proceso que se estaba llevando a cabo. Me dio una pésima impresión. ¿Por qué? Bueno, porque a nuestro entender, el hecho de haber abierto el cuestionamiento a toda la planta de legisladores que estaba presente, que son los senadores, le quitaba la posibilidad de hacer no solamente un cuestionamiento ordenado, sino un cuestionamiento con objetivos y además con la comprensión misma del proceso de cuestionamiento, como para extraer respuestas. Porque yo escuché, por ejemplo, a uno de los representantes de Unión Fenosa decir, nosotros vinimos acá después de habernos retirado del tiempo que estuvimos en la Corporación de Dominicana de Electricidad, pero nadie le preguntó, ¿y cómo se fueron ustedes? ¿Ustedes se fueron bien? ¿Y por qué el señor administrador de la corporación, el señor Radamés Segura, les acusó a ustedes de malversación? O sea, nadie le preguntó, que yo escuchara ahí cuando él contestó eso. Y entonces dice, nos retiramos del país y volvimos cuando se hicieron las licitaciones y hemos venido para estar a largo plazo, es decir, hemos venido por mucho tiempo, por 40 años. Eso es una enorme mentira porque la licitación no se llamó para 40 años. Pero ahí nadie le preguntó, ¿y cuándo fue que eso se estipuló, lo de los 40 años? Porque él está diciendo, hemos venido para estar aquí, no en un momentico y irnos una vez, sino como una cosa hecha con las bondades de una inversión directa, pero a largo plazo, que son el tipo de inversión que estos países necesitan, que puedan conjugar el interés de quien viene a invertir para ganar dinero con el interés del país, de que se desarrolle una capacidad productiva nacional con participación de los nacionales en la generación de empleo, o sea, que vengan a generarnos empleos bien remunerados a los dominicanos, no a expoliarnos con el modelo de la economía de servicios a base de evaluar el peso para que le salga barato el jornal o el salario de los dominicanos, ¿verdad? Pero resulta ser que él disfraza todo eso, pero el que le está preguntando no tenía el dominio suficiente para ponerlo en evidencia. Capacidad. Y el rato que yo estuve escuchando aquello, realmente me produjo gran desazón, porque eso no debió haberse organizado nunca así. Eso debió primero poner en lista no solamente el cuestionamiento de las distribuidoras, que eran las únicas que estaban allí, sino también a las generadoras. Ellos mismos hicieron esa observación. ¿Verdad? Entonces, segundo, eso debió estar en manos de una comisión reducida de 4 o 5 senadores designados en comisión ad hoc, conocedores, personas con adiestramiento en el manejo de este tipo de situaciones, para que se encargaran de llevar ellos el cuestionamiento delante de toda la membresía de la Cámara de Senado. Y un equipo de asesores a ese atrás. team de señores que desde luego le dijeron de todo. Y yo escuchaba también a alguien llamando al programa de Willy Paz diciendo que estaban muy apenados porque los insultaron a los extranjeros que estaban ahí. Bueno, lo que pasa es que los que estaban llamando al programa están defendiendo lo que hizo el gobierno de Leonel Fernández. Y el gobierno de Leonel Fernández es el principal responsable de lo que se hizo aquí. Y eso no se ha investigado, gracias a que han sido favorecidos con el encubrimiento que le ha dado este gobierno y principalmente el presidente de la República, el señor Hipólito Mejía. Ha encubierto a esta gente y los ha protegido, especialmente a Leonel Fernández. Y quiero decir que esta mañana escuché el programa especial que hicieron Pulito Jacín y César Medina.
A mí esos programas no me gustan, pero como se suponía que iban a tocar temas de mucho interés y tal, yo lo puse. Fue un teatro en el cual se hizo provecho de la forma en que se estaba haciendo todo aquello para que cada quien dijera lo suyo. Yo escuché a Julito Jacín decirle 3 o 4 cosas al presidente de la República. Y del otro lado, pues César Medina, que comenzó el teatro desde Miami con una llamada que había hecho a su propio programa, diciendo como que se había tenido que ir por circunstancias y que no se iba a suicidar, una serie de cosas que alguien me relató. Entonces preparó el escenario para venir a este programa, para él también decir lo suyo. No le hicieron ningún servicio a la nación en términos de poner en evidencia lo que tiene que ser resuelto en este país, excepto el llamado que le hizo Julio Jacín al presidente de la República de que se siente en su escritorio y deje de estar caminando hacia afuera y hacia adentro de la nación y le ponga el frente a estos problemas, sobre todo a este tremendo problema. Entonces, todo lo demás salió sobrando. Allí se dijeron muchísimas cosas. Pero indudablemente que la atención del país está centrada en esto. De modo que vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, volvemos al tema. Aquí también entre los titulares que se han desprendido del interrogatorio, cuestionamiento, interpelación que se hizo ayer. Yo no le quiero llamar interpelación porque la interpelación es un proceso organizado y muy bien llevado y eso no fue lo que vimos ayer. Pero bueno, salió a relucir que la AES, la gente de Carl Huber, venderían. Unión Fenosa dice que no. Y eso, bueno, está bien, cada quien tiene el derecho de tomar la posición que quieran, pero ese no es el punto. Lo que tiene que investigarse es por qué razón ese proceso de capitalización se hizo como se hizo. ¿Por qué se le permitió a una entidad que se metió en la Corporación Dominicana de Electricidad y que el mismo representante que estaba hablando allí de Unión Fenosa admitió que con financiamiento del BID se le pagó a Unión Fenosa los honorarios en dólares que cobró? Bueno, pues cobró para un trabajo que o no hizo, lo hizo tan mal, que era precisamente organizar las cobranzas de la CDE, que el administrador, que era Radamés Segura, los acusó de malversación de fondos por el monto del contrato. Malversación. ¿Ustedes creen que eso fue tomado en cuenta a la hora de calificar a quienes estaban optando para participar en la licitación de la empresa? No. No obstante, haber tenido acceso a una, primero tener una información privilegiada que no tenían ninguno de los otros licitantes, ninguno, pero ellos se habían pasado 4 años, si no tengo mal información, o 3 años, metidos en la empresa tomando todos los datos para que este señor se atreva a decir, como se le permitió decir en el Congreso, y nosotros de ahí nos fuimos y volvimos cuando se llamó a la licitación. Es decir, que ellos estaban ausentes, ya estaban apertrechados de toda la información que ellos necesitaban en ventaja con los demás. Además, no quiero hablar de la intríngulis política, de quién habló con quién y quién trajo a quién para que esa gente pudiera venir aquí. Pero ya hemos tocado eso y más adelante vamos a dar más detalles. Entonces, ese señor dice que no, que ellos vinieron en ese momento, pero vinieron con una información de privilegio frente a los demás. Debieron haber sido descalificados por eso. No, los calificaron. Y el señor administrador los acusa de malversación y dice la ley que no deben darse de participación en la licitación a personas o empresas que estén involucradas en actos de corrupción, y eso es un acto de corrupción, y tampoco fue tomado en cuenta, fueron calificados. Bueno, pues todo eso es lo que tiene que ser investigado.
para ver entonces cómo hemos ido a parar. Allí se le permitió decir que había una plantilla muy reducida de extranjeros, pero los pocos extranjeros que están aquí están en las posiciones clave. Además, reiteramos lo que hemos dicho. En la Superintendencia de Electricidad hay gente sentada que representa los intereses de los negociantes de la electricidad. Y el superintendente, el señor Río Cruz, está prácticamente solo allí, porque en las posiciones clave incluso hay 2 extranjeros que cobran en dólares, pagados precisamente por la gente a quien ellos tienen que fiscalizar. ¿Verdad? Que me digan que no. Tenemos los nombres incluso. Y además tenemos los nombres de los dominicanos que se trasvasaron. Había funcionarios de entonces, cuando se negoció, que ahora son funcionarios de las distribuidoras o de las generadoras, y gente que vinieron de fuera, que trabajaban con ellos allá y vinieron aquí a trabajar ahí adentro, como los 2 funcionarios extranjeros que están en la Superintendencia de Electricidad. ¿Cómo se llama eso? Lo que pasa es que parece que el pueblo dominicano no tiene quien lo defienda. Eso es lo que parece, pero no es así. Continuamos. Empresarios rechazan alza de bonos para comprar compañías eléctricas. Consideran que el Senado envía una señal equivocada del Poder Legislativo. ¿Qué tanta preocupación con la señal esta? A los inversionistas. Porque ellos todavía están con el bombillito del semáforo prendido en verde para que vengan esta gente que ha estado llegando a playas dominicanas. Yo quiero decir lo siguiente. Estos señores que están aquí están desacreditando la función del empresario, y además están desacreditando la inversión extranjera en la República Dominicana. Lo peor que le ha podido pasar a este país es la presencia de esos señores, en las condiciones en que fueron permitidos ingresar a la economía dominicana. No es verdad que ninguna empresa extranjera que se respete va a venir a terciar con esta gente. No, y los que han venido han fracasado precisamente por esa razón. No, que no han podido avanzar. Porque el terreno lo tenían ocupado, los que ya tenían amarrados los cabos aquí por actos de corrupción con funcionarios dominicanos. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. Mientras tanto, léete las protestas. Nagua, destruyen bienes en protesta por falta de energía. Destruyen contadores en Maimón por aumento de la tarifa. Bueno, fíjense que le hemos estado leyendo cómo en todo el país se han estado produciendo protestas pacíficas como la de El Ceibo, la de Asua, que dicen no vamos a pagar, no van a tirar piedras, no, pero no vamos a pagar. Y otras donde ha habido de todo, incluyendo tiros, y se ha agredido hasta la policía, como fue el caso en San Francisco de Macorís, que tirotearon un jeep de la policía y dieron a 3 policías. Pero ha habido tiros también en Navarrete, ha habido tiros en Licey al Medio, ha habido tiros en muchísimos lugares del interior del país, porque este es un país que está lleno de armas. Tan lleno de armas que ahora hemos visto el caso insólito de que en una prisión un delincuente andaba armado y entonces mató a otro. No, el otro dice que le quitó el arma ese y entonces lo mató. Un arma dentro de una prisión. Bueno, pero ese es otro tema. Aquí en Nagua, dice un herido de bala, 2 motores incendiados, cientos de lámparas de tendido eléctrico público destruidas y decenas de heridos a pedradas. Es el saldo de las protestas de los moradores del barrio San José de Villa, que tienen 13 días sin energía eléctrica por un transformador dañado que a estos señores no les interesa arreglar. Si le hiciera la historia, para hacerla corta, la voy a hacer porque viene al canto con esto. A nosotros nos tuvieron esos señores, fueron a hacer una inspección al edificio en donde yo resido, aquí mismo, aquí en el sector de Bellavista, y inspeccionaron la línea de la cisterna, del motor de la cisterna. Bueno, fueron con 3 camionetas llenas de policía. Habían 16 policías y 2 inspectores. Yo lo vi con mis ojos. Fueron, hicieron su inspección. Está bien, perfecto. Y se fueron. Resultó
que dejaron desconectada la bomba del agua. Y desde el día antes de ayer hasta el día de ayer a las 10 de la noche, haciendo muy insistentes diligencias frente a ellos con mucha demanda y con mucha fuerza. Se pudo enviar una brigada a que restaurara el servicio que los otros habían dañado porque habían dejado desconectada la línea de 220 del motor de la cisterna. Hoy estos desgraciados dejan a 39 familias sin agua, dentro de las que había muchísimas familias, bueno, que así dejan barrios enteros y pueblos enteros, así, y un día de esto, en alguna ocasión han dejado el país, en un par de ocasiones. Así es que ese es el tipo de tratamiento que estamos recibiendo todos los dominicanos. Sí. Y desgraciadamente también de dominicanos. Oigan esto, destruyen contadores en Maimón por aumento de la tarifa. Maimón, Bonao. Un número indeterminado de contadores de la empresa distribuidora de energía Edenorte fueron destruidos en esta población por manifestantes que protestaban por el aumento en la facturación y por ahí sigue. Uno de los temas que se trató ahí en la interpelación o en el interrogatorio fue el de los contadores, pero se le estaba preguntando sobre la calidad de los contadores. Y alguien sí le preguntó que si había tenido participación en la colocación de los 360,000 contadores que dicen ellos que han puesto en el país. Le dije no, pero esa no era la pregunta. La pregunta era, ¿ustedes cumplieron con la ley dominicana que exige que esos contadores, antes de colocarse, estuvieran previamente calibrados y precintados por Digenor? Porque él dijo, no, porque Digenor no tenía equipo. ¿Qué quiere decir con eso? Que no pudieron hacer lo que la ley dominicana exigía y por tanto todos esos contadores son ilegales. Todos, absolutamente todos son ilegales. No podía colocarlo hasta esperar que Digenor estuviera preparado. Exactamente. No podían cambiar los contadores que había hasta que no se preparara Digenor para cumplir su cometido, porque no se podía dejar desvalida a la población dominicana en manos de esta gente, señores. Entonces, ese es el proceso que hemos vivido. Desgraciadamente, tenemos que decir que eso que se escenificó ayer fue pésimamente organizado. Vamos a ver. Las Fuerzas Armadas y la Constitución. El Ejército de los Estados Unidos realizará ejercicios en zonas de la República Dominicana. Fuerzas bochistas se oponen a que soldados de Estados Unidos realicen esas operaciones. Bueno, esto primero es una información que viene de fuera, viene desde Puerto Rico. Dice San Juan, Puerto Rico, el Ejército Sur de Estados Unidos, eso es el Comando Sur, se apresta a realizar nuevos ejercicios militares denominados Nuevos Horizontes, junto al Ejército de la República Dominicana en la zona central de ese país. Bueno, con ese mismo nombre se hicieron unas operaciones, unas maniobras conjuntas con Marina y eso uno lo entiende, porque si se va a interceptar el flujo de la droga, bueno, pues la Marina tiene que actuar muy coordinadamente, la dominicana en las aguas territoriales dominicanas y la Marina de Estados Unidos que opera en las aguas internacionales. Pero eso indica la necesidad de una coordinación para poder ser eficientes o efectivos frente a los flujos de esas embarcaciones que de repente aparecen tiradas en cualquier playa dominicana después que ya llegaron, ¿no? Y las dejan tiradas ahí. Una vez aparecieron 7, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo fue que se le pasó esa cantidad? Porque si me dicen, mire, se le filtró uno en horas de la noche y burlaron el radar y todo eso, pero 7. Bueno, de todas maneras aquí dice que se apresta a realizar el Comando Sur nuevos ejercicios militares denominados Nuevos Horizontes junto al Ejército de la República Dominicana en la zona central de ese país. Se reiteró aquí que el anuncio de ejercicios antiterroristas con tropas norteamericanas en la proximidad de la frontera en cooperación con el Comando Sur. Ejercicios antiterroristas
en la proximidad de la frontera. ¿Qué tiene que ver la frontera dominico-haitiana con la actividad terrorista? Kim Dixon, portavoz de la Marina en la base naval Roosevelt Roads, dijo que rotaciones de cerca de 200 tropas estarán en República Dominicana en febrero próximo para los ejercicios. Indicó que Nuevos Horizontes está destinado a construir 3 escuelas y 2 clínicas en República Dominicana, pero reunirá fuerzas navales de tierra del Ejército Sur y aérea del Comando Sur, cuya base principal está en Miami. Bueno, fuerzas navales de tierra. Yo no entiendo eso, tiene que ser un disparate. Marines, esos son los Marines. No, pero fuerzas navales de tierra. No. Son puertorriqueños que están redactando eso, imagínate. Ellos piensan en inglés. Sí, pero también hay que ver si lo recibieron como era. Pero bueno, mientras eso sale en la prensa, que lo hemos protestado, respecto a la Constitución de la República que lo prohíbe. Dice aquí, fuerza bochista se opone a soldados de Estados Unidos. Esto es sorprendente. Ahora surge de dentro del PLD, dice el movimiento Fuerza Bochista del Partido de la Liberación Dominicana. No dice que estaban prohibidas las tendencias. ¿En el PLD? En el PLD. Sí, están prohibidas. Esto no es una tendencia. Ah, bueno. Dice, llamó hoy a la población a una jornada nacional patriótica en protesta por el anuncio del envío de soldados estadounidenses para vigilar la frontera. Bueno, pero cuando Leonel Fernández en la Cancillería Dominicana, inaugurando las ampliaciones que se hicieron al local de la Cancillería, en un discurso dijo que se sentía preocupado por la posibilidad de que la desestabilización que se estaba produciendo en el vecino país produjera como consecuencia una penetración masiva de ilegales haitianos, inmigrantes ilegales haitianos a la República o al territorio dominicano. Ellos no protestaron de esas expresiones, sobre todo tampoco protestaron cuando el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Noble Espejo, dijo, entrevistado por los periodistas, que no había ningún peligro porque todo eso sería enfrentado con el plan Éxodo, que lo tenemos acá, como el instrumento con el cual vamos a combatir eso. Pero el plan Éxodo que nosotros conocíamos y que le hemos mencionado muchas veces, es el que se estaba, o se redactó, mejor dicho, y se estaba pensando implantar en la crisis del 94, a base de traer a los haitianos y asentarlos en el territorio dominicano. Y entonces el gobierno de entonces, que era el de Joaquín Balaguer, decía que estaba opuesto a esas presiones internacionales para hacer eso, pero el documento estaba ya firmado por el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, Constantino Matos Villanueva, por el J2 y por el J3 de las Fuerzas Armadas. Y yo presenté ese documento muchísimas veces ante la televisión, y además he cuestionado al presidente Balaguer cuando estaba en vida, y a Constantino Matos Villanueva, que está vivo, para que expliquen cómo y bajo qué circunstancias él firmó esos documentos. Porque mientras el presidente Balaguer decía que estaba resistiendo presión, el documento estaba firmado nada menos que por el secretario de las Fuerzas Armadas de entonces y por el J2 y el J3. Bueno, pues ese mismo documento, Plan Éxodo, para asentar haitianos aquí, que comenzaba en nada menos que plena sierra, en Las Matas, San José de las Matas. Ahí se comenzaba el asentamiento de haitianos. Bueno, con eso era que se iba a detener, de acuerdo al general Noble Espejo, la amenaza de una posible, de una oleada masiva de haitianos hacia la República Dominicana. Ahora surge la Fuerza Bochista. Dice que está integrado, el documento lo firman los dirigentes periodistas Luis de León, Andrés Blanco Fernández, bueno, ahí está el amigo Blanco El Fernández, amigo Blanco, Ana Silvia Reynoso de Abud, Luis Almonte y Pedro Sánchez. Ana Silvia, tú sabes que Ana Silvia, yo la recuerdo desde muy jovencita. Ella iba a reuniones políticas que se hacían en mi casa, pero entonces ahora no se puede hablar de eso porque eso era trujillismo. Sí. ¿Verdad? Pero yo la recuerdo, ella siempre era muy lucida. Y recuerdo, era la más joven de las personas que iban a esas reuniones. La corrupción, la Fiscalía acusa a 3 de intento de desfalco contra el Bancrédito por 35 millones de pesos. Bueno,
Haití, la situación política, Haití en huelga general. La oposición dice que Aristide tiene que irse como sea. Bueno, ahí está planteada una situación de pronóstico reservado para Aristide, pero nosotros seguimos diciendo que la última palabra la tienen los Estados Unidos, que fueron los que lo llevaron otra vez ahí para que él estuviera en condición de hacer lo que ha estado haciendo. Bueno, ellos lo llevaron, a ellos que se lo lleven, ¿verdad? Y que no se lo lleven por acá, intentando cruzar de este lado, que entren como entraron la otra vez, que llegaron por el aeropuerto de Puerto Príncipe, entraron por la bahía de Gonaive y que aterricen, desembarquen allá. Bueno, que nos dejen tranquilos a nosotros porque yo veo que todo esto de la maniobra tiene que ver con eso. El periódico El Caribe recogió unas impresiones en el pequeño Haití, detrás del mercado Modelo, por ahí, todo ese barrio por ahí. Entonces están muy preocupados en el pequeño Haití ya y están demandando que le permitan el ingreso de sus familiares para salvarlo de la vorágine que se está por armar en Haití, para que vengan a unirse a ellos aquí en el territorio dominicano. ¿Qué le parece? Lo que deben es irse allá a proteger a sus familiares, ¿verdad? Que se lo traigan aquí. No. El siguiente titular dice: alto número de pacientes haitianos afecta a Promese. No hay medicina para los pobres. No hay medicina, pero tampoco hay cama. No hay nada. Porque cuando se le da acogida a las parturientas haitianas, ¿verdad? En los hospitales y se llenan las camas, bueno, no hay cama para las dominicanas, Como no hay tampoco espacio para los alumnos dominicanos en las escuelas, cuando los espacios disponibles se llenan también con hijos de haitianos. Porque es que el derecho que tienen los haitianos a la salud y a la educación, a lo cual ciertamente tienen derecho, es allá en su territorio que lo tienen, no aquí. Y es una canallada de los países desarrollados imponerle a este país pobre en lucha que se llama República Dominicana el peso de esa enorme crisis social, política y económica que es la que tiene el pueblo haitiano. Nosotros protestamos esa situación y además tenemos que decir que hay una crónica de una vista en donde en la prensa de hoy se ve dando clases debajo de una mata. Sí, y eso es sencillamente que, aprendiendo debajo de una jabilla. Pero yo quiero felicitar a los maestros que están en eso. Que no hay aula suficiente para... No hay aula, pero lo importante es que se dé clases. Porque peor es tener, como hubo muchas veces aquí, una escuela nueva, pero cerrada. ¿Verdad? De modo que es preferible dar clases, aunque sea debajo de una jabilla. Nos acabó el tiempo por el día de hoy, volveremos mañana, si Dios así lo permite, donde tendremos como invitado al amigo Polón Muñoz, para que hablemos de algunas cosas de interés. Hablamos Leopoldo Espaillá Anita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.